Ya revisamos en la lectura anterior cómo utilizar un método sumamente sistemático para resolver distintos tipos de inecuaciones que por lo general son polinomiales. Entonces en este video vamos a ver una aplicación de eso para que quede muy bien interiorizado el método. Entonces, efectivamente, ¿qué aprenderemos en este video? Cómo aplicar el método de los factores para resolver diversos tipos de inecuaciones. Para eso vamos a utilizar el método visto con anterioridad en las lecturas en distintos ejemplos. El primero de ellos consiste en resolver la inecuación x cuadrado más 15 mayor o igual a 8x. Entonces para eso apliquemos el método. ¿Qué es lo primero que decía el método? Dejamos el 0 a un lado. Entonces tomamos esto y ubicamos el 0 a un lado. Y en este caso, por ejemplo, eso se puede hacer restando ambos lados por 8x. Y siempre que restamos por un número, el sentido de la desigualdad se conserva. Por lo tanto, que queda x cuadrado menos 8x más 15 mayor o igual a 0, y con eso el primer objetivo está cumplido. Siguiente paso, se pide factorizar la expresión. Entonces, desde x cuadrado menos 8x más 15 mayor o igual a 0, todo este término de acá tenemos que factorizarlo. Y para eso, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son dos números que multiplicados dan 15 y sumados dan menos 8? Si lo pensamos un poco, podemos notar que esos números son menos 3 y menos 5. Y acá queda mayor o igual a 0. O sea, resolver esta inecuación es equivalente a resolver la anterior, que era esta de acá. El siguiente paso consiste en buscar los puntos relevantes. En este caso, los puntos relevantes vienen dados por cómo está factorizada la expresión. La expresión factorizada era esta, x menos 3 por x menos 15. Y esto, observando el primer factor, se anula en x igual a 3, y observando el segundo factor, se anula en x igual a 5. Teniendo claros cuáles son los puntos relevantes, podemos proceder inmediatamente a armar los intervalos. Hagámoslo. Entonces, pensando en los puntos relevantes, el primer intervalo es de menos infinito a 3, el segundo intervalo es de 3 a 5, los dos puntos relevantes, y el último es de 5 a infinito. A partir de esos intervalos, podemos armar la tabla y entregar finalmente la solución. Entonces, hacemos la recta real. Ubicamos los puntos relevantes, que eran 3 y 5. Ubicamos ambos factores, x menos 3, x menos 5, y el producto final, que es la multiplicación de ambos, que nos daba x cuadrado menos 8x más 15. Entonces, x menos 3 es negativo antes de 3, se anula en 3 y de ahí en adelante es positivo. X menos 5 es negativo en este intervalo y finalmente es positivo en este intervalo. Y se anula en 5. Luego, x cuadrado menos 8x más 15 se puede evaluar multiplicando los signos de cada uno de los términos por separado. Entonces acá, como es un menos por un menos, queda positivo. Aquí, como es un más y un menos, más por menos da menos, así que aquí el signo es negativo. Y acá finalmente es más por más, así que da positivo. Aquí, justo en el 3 esto se anula, y justo en el 5 esto se anula. Finalmente, recuerden que la expresión que queríamos resolver era x cuadrado menos 8x más 15 mayor o igual a 0. ¿Dónde era positiva esta expresión? En el primer y en el tercer intervalo. Entonces la solución sería un intervalo que considera el menos infinito al 3 unido con otro intervalo que considera el 5 y el infinito. Los infinitos siempre van abiertos. Y finalmente, como esto es una desigualdad no estricta, sí se puede incluir el 3 porque ahí toda la expresión se anula, toda esta expresión. Y el 5 también se puede incluir porque, como vimos con anterioridad, ahí el término también se anula. Finalmente podemos concluir entonces que esta es la solución final del problema.
Revisemos ahora un segundo ejemplo en que agrandamos un poco y dificultamos las cosas para comprender mejor el método. En este vamos a resolver una ecuación cuártica con el mismo método y vamos a interiorizar de mejor forma los contenidos. Entonces, resolvamos la inecuación x por x menos 1 al cuadrado por x menos 3 menor que 0, usando el mismo método sistemático. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar el 0 a un lado. Y si se fijan en esta expresión, eso ya está prácticamente hecho porque efectivamente el 0 está a un lado. Así que nada hubo que hacer en este paso. Siguiente. Piden factorizar la expresión. Nuevamente, si nos fijamos acá, ya están todos los factores escritos, así que no hay mucho más que hacer. Este paso también está listo. Piden encontrar ahora los puntos relevantes. A partir de la expresión factorizada, podemos ver que en el primer factor aparece una x y este término se anula cuando x es igual a 0. Acá, en x menos 1 al cuadrado, esta expresión se anula cuando x es igual a 1 y finalmente x menos 3 se anula cuando x es igual a 3. Teniendo claros cuáles son los puntos relevantes, podemos proceder inmediatamente a armar los intervalos, en los que vamos a evaluar los signos de las expresiones. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, desde menos infinito, el primer punto relevante que es 0, después de 0, que es el primer punto relevante, el segundo que es 1, después de 1 a 3, que es el siguiente punto relevante, y después finalmente de 3 a infinito, que es el último punto relevante. Hecho eso, podemos realizar la tabla de signos. Hagámoslo. Entonces, tomamos la recta real y ponemos los puntos relevantes, que serían en primer lugar 0, después viene el 1 y después viene el 3. De acá en adelante está infinito y hacia acá hacia atrás está menos infinito. Ahora procedemos a poner los factores, y ojo acá, en primer lugar vamos a poner la x, después vamos a poner el x menos 1, pero tenemos que ponerlo al cuadrado con la potencia respectiva porque eso sí va a influir en el signo, ya lo vamos a revisar. Y finalmente el x menos 3. Entonces, vamos caso a caso. En primer lugar la x, el factor x, es negativo antes de 0, por ejemplo para menos 1, se anula en 0 y después de ahí en adelante es positivo. Entonces, en todos estos intervalos es positivo. Después, x menos 1 al cuadrado sería siempre positivo porque todo número cuadrado es positivo. Acuérdense de lo que vimos con anterioridad. Sin embargo, no tenemos que dejar de reconocer el hecho de que en 1 esto se anula. Y después continuamos y esto sigue siendo positivo. Finalmente, x menos 3 es negativo, es negativo, es negativo y de 3 en adelante es positivo. Esto finalmente nos permite determinar el producto final de acuerdo a las reglas de multiplicación de signos. Entonces, menos por menos da más. Por lo tanto, la expresión de todo esto de acá arriba es positivo en ese intervalo. Después, más por menos es menos. Más por menos es nuevamente negativo. Y finalmente 3 positivos multiplicados dan positivo. Esto de acá nos permite intuir inmediatamente que en este intervalo, y en este intervalo esto es negativo, que es precisamente lo que se está buscando resolver en la ecuación. Entonces, teniendo eso claro, podemos resolver y entregar la solución final. En este caso sería desde 0 hasta 1, unido con el 1 hasta el 3. Y fíjense que el 1 no lo incluimos porque en ese caso la expresión se anula y esto no se puede anular, solamente tiene que ser negativo. Equivalentemente, otra solución correcta era escribir en este caso 0,3 restándole el número 1. Y eso entrega solución a esta pregunta. En esta última parte del video vamos a resolver un caso particular del método de los factores, que son las inecuaciones cuadráticas, en las que el polinomio que se busca resolver tiene grado 2. Entonces, para eso vamos a desarrollar un método en que se analiza la forma que tienen las funciones cuadráticas, las parábolas, y que ya se conoce desde la enseñanza media, y a partir de él vamos a encontrar una forma más rápida que el método de los factores para resolver este tipo de inecuaciones. Entonces, partamos recordando que las parábolas son las conocidas funciones cuadráticas, que se escriben de la forma f de x es igual a x cuadrado más bx más c. ¿Qué vimos en la parte de ecuaciones?
En la parte de ecuaciones del curso vimos que tienen un discriminante que es de la forma b cuadrado menos 4c, y a partir de esta expresión podemos determinar si la ecuación cuadrática tiene raíces reales o no tiene raíces reales. ¿Cómo se hacía? De acuerdo a los distintos valores de delta, el discriminante, determinábamos la existencia de raíces reales. Si el discriminante era negativo, entonces las raíces reales no existían. Solamente eran raíces complejas, y eso lo vamos a ver con mucha calma en el capítulo de polinomios, que viene después de este. Si el discriminante es igual a 0, entonces las raíces reales son iguales. Y si el discriminante es mayor que 0, las raíces reales existen y son distintas entre ellas. Teniendo claro eso, y el comportamiento que tiene la función de acuerdo al valor de a, lo que guarda mucho relación con si se abre hacia arriba o hacia abajo, entonces podemos determinar distintos gráficos para la parábola. Veámoslo con calma. Entonces, por ejemplo, disculpen este pequeño percance técnico, si tenemos gráficas de esta forma, ¿qué tenían todas en común ellas? Como vimos en el módulo interactivo, lo que tienen en común es que su a es mayor que 0, porque la parábola se abre hacia arriba, y como no tienen raíces reales, no cortan al eje X, entonces el discriminante necesariamente es negativo. Siguiente caso. Podemos distinguir ahora el caso en que aparecen parábolas en que efectivamente la es mayor que 0, pero como ahora se corta el eje X, el discriminante tiene que ser positivo. Tercer caso. Parábolas que se abren hacia abajo y nunca cortan al eje X. ¿Qué cambia ahora? El discriminante nuevamente es negativo, pero ahora la es negativo y por eso la parábola se abre hacia abajo. Cuarto caso. Tenemos parábolas con la siguiente forma: se abren hacia abajo y ahora cortan al eje X. ¿Qué cambió en este minuto? En que el a sigue siendo negativo, pero ahora el discriminante es positivo. Y finalmente distinguimos un último caso en el que indistintamente de si es positivo o negativo, el vértice de la parábola, este extremo de aquí, coincide justamente con el eje X, y en ese caso la solución a la ecuación cuadrática era única. Es decir, es el caso en que delta es igual a 0 y dependiendo del valor de a tenemos la concavidad que se puede tener en cada caso. Entonces, ¿cómo aplica esto para resolver distintos tipos de ecuaciones? Veámoslo ahora. Por ejemplo, supongamos que queremos resolver la inecuación x cuadrado menos 2x menos 3 mayor o igual a 0. Veamos cómo afecta el comportamiento del discriminante y qué podemos deducir a partir de eso para la forma de la gráfica. Entonces, para eso partimos notando que a es igual a 1 y es mayor que 0. El discriminante es b cuadrado menos 4c. En este caso sería menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3, y eso da 16, que es mayor que 0. Entonces, si pensamos en el gráfico de esta parábola, indistintamente de donde caiga va a ser una parábola que se abre hacia arriba y tiene dos raíces reales diferentes. Observen un poco detenidamente este gráfico. La componente y del gráfico nos da el valor de x cuadrado menos 2x menos 3. ¿Y qué está preguntando esto? ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo dónde la componente y de la parábola es positiva. Si lo miramos acá, esto se va a cumplir de acá hacia atrás, porque ahí efectivamente la componente y de la parábola está sobre 0. Y desde aquí en adelante, también la componente y de la parábola va a ser positiva. En conclusión, es necesario saber las raíces, y sabiendo las raíces tenemos la solución a la ecuación de forma prácticamente inmediata. Entonces, podemos notar que x cuadrado menos 2x menos 3 se puede factorizar rápidamente en x menos 3, si no me equivoco, por x más 1.
Es decir, las raíces de la parábola son x igual a 3 y x igual a menos 1. De aquí se deduce, de este gráfico de acá, que desde menos infinito hasta menos 1 la parábola es positiva. Así que desde menos infinito hasta menos 1 es una parte de la solución y después de la siguiente raíz hasta el final es otra solución. En este caso sería desde 3 hasta infinito. La pregunta es, ¿incluimos el menos 1? ¿Incluimos el menos 3? Observemos esto. La inecuación es inestricta, así que la parábola perfectamente puede anularse. ¿Cuándo se anula la parábola? En menos 1, por ejemplo, así que podemos incluir ese número. De la misma forma podemos incluir el 3 porque también anula la parábola. Esto está íntimamente ligado, obviamente, con el hecho de que la desigualdad es inestricta. Así que concluimos de forma muy rápida que esta es la solución. Comparen el tiempo que se demorarían usando el método de los factores haciendo la tabla con el tiempo que se demorarían haciendo este mismo método una vez que ya lo tienen asimilado. Veamos un último ejemplo. Nos piden ahora resolver la inecuación x cuadrado más x más 1 mayor que 0. En este caso, a es mayor que 0 porque a es igual a 1 y el discriminante sería 1 menos 4 que es menor que 0. ¿Cómo sería la gráfica de esta parábola ahora? Puede ser así o puede ser así. No sabemos dónde va a caer. Pero lo que sí sabemos es que efectivamente nunca va a cortar el eje X y se va a abrir arriba. ¿Por qué? Porque eso lo deducimos de esta información. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo encontrar los X para los cuales la parábola es positiva. Pero la parábola siempre es positiva porque siempre su componente Y hacia arriba está sobre el eje X. ¿Qué se deduce de eso? Que para todo X que nosotros usemos o evaluemos en ese valor la parábola, x cuadrado más x más 1 va a ser efectivamente mayor que 0. Aquí, perdón, me equivoqué escribiendo esto. Esto es para todo x real. Para todo x real. Por lo tanto, podemos concluir que la solución efectivamente son todos los números reales. Y eso lo pueden comprobar. Tomen cualquier número real, reemplácenlo en la parábola y se van a dar cuenta que siempre da un número positivo.